Muy buenos días a todos. Entonces vamos a empezar una nueva serie porque de verdad que me asombra cómo cantidad de personas y especialmente creyentes, que da tristeza eso, eh, dicen, no, no, eso es del Antiguo Testamento. Yo no obedezco eso porque eso está solo en el Antiguo Testamento. No, eso es de la ley de Dios. Nosotros no somos legalistas, nosotros vivimos por la gracia. Incluso yo he sido malinterpretado en mis temas porque cuando a mí se me aclaró este principio acerca de la ley de Dios, desde eso sí, reconozco, he sido muy, muy cansón, precisamente por ver la falta de entendimiento de esta área tan importante y tan vital, y que por haber entendido esta área es que soy tan bendecido, sin irme a los extremos, que incluso voy a hablar en alguna de las charlas de los extremos a los que me estaba yendo, para que usted los evite, pero me aterra el desconocimiento que hay de esta área y por eso me voy a tomar las semanas que sean necesarias para procurar hacerle entender a través de la misma palabra a usted de lo equivocados que a veces estamos con respecto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, y creemos que porque están solo en el Antiguo Testamento no tienen validez ahora. Y como expliqué en la introducción escrita de este mensaje, si bien es cierto que no debemos guardar estrictamente y legalmente todo lo del Antiguo Testamento, es muy importante entender y traer claridad y librarnos de esa separación, esa división que nos han transmitido nuestros líderes, maestros, pastores a lo largo de nuestro caminar. La mayoría de ellos, perdón, no todos, nos han transmitido una malformación en nuestro interior acerca de entender la palabra y tenemos una separación tan crítica de que eso es del antiguo, esto es del nuevo, y hacemos una separación de la tremenda a tal punto de que hay cristianos que dicen que no, que lo del Antiguo Testamento nada es válido, que no sirve para nada. Y ahí estamos pecando, porque el texto de hoy nos dice muy claro que toda la escritura, y eso lo escribió Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, etcétera, para traer justicia. Ahí no dice, si hubiera necesidad de una separación, si alguien era bien claro en enseñar, era el apóstol Pablo. Entonces él hubiera dicho todo menos el antiguo, o solamente el nuevo, el antiguo no. No, él dice muy claro, toda la escritura. De hecho, cuando él escribió eso no había Nuevo Testamento. Tengan claro eso. No había Nuevo Testamento, había solamente los pergaminos del Antiguo Testamento cuando escribieron esta palabra de Timoteo. No existía el Nuevo Testamento por muchos años, no existió, existían eran los pergaminos del Antiguo Testamento. Entonces, en últimas estaba diciendo Pablo, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para tal, tal, tal. Entonces, el consejo de Dios está reunido y aquí tenemos que aclarar lo siguiente, porque hay que trazar que es una línea delgada, sí, lo reconozco. Y algunos se han ido al legalismo. Legalismo es cuando todo al pie de la letra estrictamente, eh, o sea, lo llevamos incluso a ceremonias ritualistas. Hay gente que por su legalismo incluso ha intentado matar animales y derramar la sangre, que porque eso está escrito, pero no han entendido el contexto. Ese es un extremo del legalismo, ¿cierto? Bueno, está también otro extremo que es el de abusar de la gracia de Dios, ¿ya? Entonces ya decimos, no, que porque estamos bajo la gracia, somos solo paulinos de Pablo, bajo el Nuevo Testamento, y ya no tenemos nada que ver con el Antiguo, ni nada con los 10 mandamientos, ni nada que signifique ley. Ahí también son dos extremos bien, bien, bien contrarios. Entonces, a través de este estudio lo que quiero hacerle entender es lo que yo he entendido y usted lo pueda procesar. A mí me ha traído una gran bendición, una libertad tremenda y muchas bendiciones de obediencia y de santidad por entender el papel tan importante y crucial que juega la ley de Dios para la salvación, y no solo para eso, sino para la continuidad de nuestra santificación, y cómo poderla entender en la libertad bajo la cual Cristo nos tiene, entendiendo cómo es la ley con la gracia. Perdón, pero no se puede hacer tal separación de los dos,
testamentos. Bueno, entonces para arrancar, vamos a entender que la Biblia es una sola. Es un solo testamento, pero cuando Jesucristo irrumpe en la historia, o sea, la partición que veríamos es que cuando inicia la entrada de Jesucristo, su concepción, su gestación y su nacimiento, allí digamos que se parte la historia, pero no para hacer la división a la que estamos acostumbrados, sino para traer una mejoría. O sea que es un solo pacto de Dios, pero el Nuevo Testamento, como lo llaman, en hebreo es Brit Hadashah, que significa pacto renovado o pacto mejorado. O sea que estamos hablando de un mismo pacto, y lo que hicieron fue mejorar las condiciones que nos favorecen grandemente a nosotros. Entonces es como si usted y yo tuviéramos un contrato, que es diferente a pacto. Recuerde que testamento o pacto es lo mismo, es un testamento legal. Pero voy a hacerle entender esto. Si usted tiene conmigo un contrato y tiene de arrendamiento, por ejemplo, y tiene unas pautas, y de pronto esas pautas dice el arrendatario deberá limpiar las baldosas todos los días. El arrendatario deberá mantener los vidrios brillantes. Si no los mantiene brillantes, tendrá una multa de 100.000 pesos. Digamos que esas son dos de las regulaciones. Tenemos un contrato, ¿cierto? Usted y yo. Pero resulta que un día usted decide mejorarme el contrato. Y usted envía a alguien, envía a su hijo. Y me dice, vea, yo vengo de parte de mi papá y le quiero venir a mejorar el contrato. Esta parte ya no es necesaria, no limpie los vidrios de tal manera. Listo, entonces ahí me quito esa parte, ¿cierto? Pero en otra me dice, pero sí va a cuidar las ventanas, de que no les caiga tanto polvo durante el mes. Listo, cambia muy diferente a tener que limpiarlas y dejarlas brillantes. Y dice, y no va a haber multa. ¡Wow! ¡Qué mejoría! Y respecto a las baldosas, solamente con echarles un poquito de agua y una sola trapeada cada 3 días. ¿Sí ve? Entonces lo que hace es que lo mejora. ¿Sí? Pero no es que lo erradique todo totalmente, sino que algunas cosas ya no son necesarias, otras siguen tal y cual, pero mejoradas para el beneficio de nosotros. Así exactamente es con la palabra de Dios. Es un solo testamento que Dios dejó de Génesis a Apocalipsis, ¿cierto? Pero entonces Él entra a mejorarlo. Y lo que parte la historia en dos es claro, lo que parte el antiguo o el Antiguo Testamento es el inicio de la mejoración del nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto que Jesucristo trae. Entonces, en ese aspecto, Jesús viene y dice, no, ya no es necesario que se laven 8 días y que estén santificados tantos días y todo, porque ni que maten una paloma ni esto, porque esto ya lo cumplo yo y lo mejoro. Entonces, en última, no es que desapareció la ley, Él vino y cumplió lo de las palomas, etcétera. Cada partícula del Antiguo Testamento lo cumplió Él, ¿sí? Pero dice, pero hagan esto y esto. Entonces muchas personas incluso creen que los 10 mandamientos no están en el Nuevo Testamento. Y yo a través de estos estudios le voy a mostrar a usted cada uno de los 10 mandamientos a lo largo desde Mateo hasta Apocalipsis. Y usted se va a sorprender. Y no solo eso, que los 10 mandamientos tienen unas subdivisiones o unos derivados. Entonces los 10 mandamientos son 10 principales raíces de iniquidad y de ellos se desprenden una cantidad de comportamientos pecaminosos o rebeliones. Entonces usted va a entender que en el Nuevo Testamento están no solamente los 10 mandamientos implícitos, explícitos, perdón, también están implícitos, o sea que no dice la palabra directa tal y tal cosa, pero que se entiende al leer el contexto, y que tampoco se va a dar cuenta usted que hay otras órdenes que no están en los 10 mandamientos, pero que de una u otra manera están ligadas a ellos o tienen que ver con ellos. Por ejemplo, en los 10 mandamientos dice en el 8, no robarás. Ya, y usted en el Nuevo Testamento encuentra muchas partes, no cometerás injusticia. La injusticia entra en el mandamiento número 8. ¿Sí ven? Entonces todo está derivado y pegado. Entonces es muy importante este estudio que vamos a empezar, así que lo animo a que esté pendiente de estos mensajes cada 8 días, porque va a ser muy interesante el recorrido. Entonces, para hoy, para concluir,
Tenga claro, es un solo testamento que fue mejorado por Jesucristo, por lo que Él vino a enseñarnos, lo que demostró con su vida, lo que hizo con su sufrimiento, perdón, con su muerte, con su resurrección, vino y mejoró las condiciones de ese pacto para nosotros. Es un pacto mejorado, pero no excluye lo antiguo. De hecho, el antiguo dice que es sombra de lo que ha de venir. O sea que para entender el nuevo se tiene que ir al antiguo. Y para poder disfrutar del nuevo, perdón, y para poder eh, entender el antiguo, o sea, y entender los beneficios y poder disfrutar del nuevo, tiene que pegarle una mirada exhaustiva también al nuevo y conectarlos todos como uno solo. Bueno, mis queridos, espero no se pierdan los estudios, van a estar muy interesantes. La próxima semana, con la ayuda de Dios, iniciaremos en Mateo para mirar los 10 mandamientos de Dios y una cantidad de órdenes que es muy importante y de principios que al tenerlos claros con la motivación correcta, nos van a ayudar a vivir una cantidad de bendiciones y nos van a liberar de muchas cosas innecesarias. Que el Señor los siga bendiciendo.